En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, dice la Biblia en el verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Estas palabras se encuentran en el contexto muy interesante de la enseñanza del apóstol San Pablo acerca de la salvación. Y Pablo sostiene en este pasaje que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón en el Señor, seremos salvos. Y básicamente matiza esa afirmación con la declaración que la Escritura dice, afirma el apóstol, que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y esa expresión de no será avergonzado puede ser también traducida o puede ser entendida como no será defraudado. Si el Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como efectivamente dice la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios no te va a defraudar si tú crees en Él. Si la palabra de Dios dice, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces si tú crees en Él, no te vas a perder, vas a tener vida eterna. Porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado o no será defraudado. Así que podemos estar seguros de que si nosotros de todo corazón creemos en el Señor como nuestro Salvador, y aquí no estamos hablando de simplemente creer que Dios existe, creer que hay un Dios, creer que hay algo, creer de manera general y nebulosa en el Señor, sino más bien en una confianza, en una fe, en que ciertamente si yo creo en Cristo como Salvador, si yo creo que Cristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados y que su sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados, si yo creo en Él como Salvador y al mismo tiempo le invoco, le pido que sea mi Salvador, que venga a mi corazón, que sea mi Salvador, entonces el Señor lo hará. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, es decir, no será defraudado. Así que puedes estar seguro de que si tú invocas al Señor, crees en Él para salvación, el Señor no te va a defraudar. Serás perdonado de tus pecados y podrás tener la vida eterna y abundante que Él promete en su palabra para todo aquel que en Él cree. Pero cuando la Escritura dice esto, no solamente lo dice a todo aquel que cree en Él en términos de la salvación, sino también lo dice para que entendamos que nuestra confianza, nuestra fe en el Señor en cualquier situación no será defraudada. En otras palabras, la Escritura dice esto no solamente para aquellos que están oyendo de forma inicial el Evangelio, invocan a Cristo y entonces en ese momento son salvos, sino que también lo está diciendo para todo aquel que está ya en el camino de Dios, que ya ha creído en Cristo. El Señor dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, o sea, no será defraudado. Así que podemos por eso podemos orar con confianza en el Señor. Y una vez más, tenemos que acudir a esa declaración que se encuentra en la carta a los Hebreos, cuando dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, tú puedes acercarte al Señor, tú que ya eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y que estás viviendo alguna situación de prueba, puedes acercarte a Dios confiando, pidiéndole a Dios que Él intervenga en tu situación. Tú que eres un hijo o una hija de Dios, y que estás pasando por alguna situación problemática en tu vida, puedes acercarte a Dios en oración creyendo que Dios hará. Y si tú crees que Dios hará y confías en el Señor, entonces Dios hará cumplir su promesa y ciertamente el Señor no te defraudará. Tú no serás avergonzado si tú ejerces tu confianza en el Señor. Si tú pones tu fe en el Señor no te va a dejar esperando. El Señor no te va a defraudar. El Señor no se va a olvidar de tu oración, no se va a olvidar de tu súplica. El Señor va a verte, va a mirarte con esa misericordia y compasión, y el Señor vendrá en tu auxilio. Así que al creer, confía que no serás defraudado. Sigue clamando, sigue esperando, sigue pidiendo.
Porque muchas veces nosotros nos desalentamos, nos descorazonamos cuando estamos orando y orando por un tema o un asunto o una cuestión para el cual no vemos todavía la solución, y a veces nos desalentamos y pasa el tiempo y todavía no hemos visto la solución, nos desalentamos, y al desalentarnos dejamos de orar. Bueno, este versículo dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, o sea, no será defraudado. Así que si tú crees realmente en el poder de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, si tú crees realmente en la palabra de Dios que dice: clama a mí y yo te responderé, entonces continúa orando, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue rogando. No has visto todavía la respuesta, pero que no la hayas visto no significa que no la verás. Sigue orando. Si todavía no has tenido contestación, no significa que no habrá contestación. Sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo, sigue rogando y sigue confiando que el Señor hará. Así que cualquiera que sea el tipo de dificultad que estés enfrentando o la petición que estés haciendo, la cuestión es la misma. Continúa creyendo, porque la Biblia dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, es decir, no será defraudado. Que así sea, que Dios nos ayude a seguir clamando y esperando y pidiendo al Señor, confiando en su gracia, en su poder y en su voluntad. Que Dios te bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.